proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. El tema hoy es Timoteo creciendo en la misión. Muchas veces se nos plantea un evangelio bastante cómodo, ¿no es cierto? Donde todo te va a ir muy bien, no vas a tener más problemas, te vas a sanar de todo lo que hay bajo el sol, vas a tener trabajo, todo te va a sonreír y parece que ese es el tema primordial que estamos sugiriéndoles a través de las prédicas. Pero realmente, si miramos la Biblia y todo lo que ella nos enseña y cómo les fue a los apóstoles y cuál era la manera que vivían los primeros cristianos, no encontramos ningún 0 kilómetro, ninguna cosa que realmente nos convenza de que la vida cristiana sea fácil. Es verdadera, sí, pero fácil, no. ¿Sí? Por ejemplo, San Pablo dice, los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y ya estamos viendo esta diapositiva donde dice San Pablo, me acuerdo de orar. Y vamos a estar leyendo en 2 Timoteo 1 y arrancando en realidad con el versículo 2. Y dice así, a Timoteo, amado hijo. Así arranca San Pablo escribiendo esta carta a un discípulo y lo llama hijo amado. No era un hijo así de matrimonio, porque Pablo no era casado. Era simplemente un hijo espiritual, donde él le entregó el Evangelio y fue el Padre espiritual. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Entonces ahí tenemos ese primer renglón donde Pablo oraba por Timoteo. Entonces, la oración, me acuerdo. Y después el versículo 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Otra vez Pablo se acuerda. Y 3 veces vamos a encontrar Pablo que adivinen dónde está. En realidad Pablo está preso, está detrás de rejas, está enviando esta carta de tanto sentimiento, entregándola a través de los barrotes gastados de esa cárcel en Roma y entregando esa carta para que se lo lleven a Timoteo. Y Pablo está diciendo un poco más adelante, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, y así continúa en este libro tan interesante de 2 Timoteo. Así que él está haciendo memoria, y en el versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que tenemos, me acuerdo de orar, me acuerdo de tus lágrimas, me acuerdo de tu fe extraordinaria. Saben que es tan importante
la oración por la gente que nos rodea. Y alguien me decía hace pocos días atrás, ¿sabes que ahora algo ha pasado en mí? Estoy orando por la gente de la iglesia, la gente que veo que faltó, le mando un mensaje, me estoy preocupando, me estoy despertando de madrugada y orando por estas personas. Qué interesante, qué corazón pastoral, y es lo que tenía San Pablo. Me acuerdo de orar y me acuerdo de tus lágrimas. Pensamos que los hombres grandes nos lloramos y todas esas cosas, que son mitos. Donde hay sentimientos, donde hay decisiones grandes, donde se impacta nuestra vida por motivos familiares, a veces matrimoniales o lo que sea, a veces corre una lágrima de emoción. Emociones también hay en la lucha espiritual. Y eso es lo que veía San Pablo en Timoteo. Ese día cuando llegó a ser su hijo espiritual, ese hijo amado, ese discípulo, él se acuerda de que esa decisión fue una respuesta de mucho entendimiento, de mucha seguridad, de mucha consagración. Entonces dice, me acuerdo de orar, me acuerdo de tus lágrimas, me acuerdo de una fe entonces que supo entregarse por completo a un evangelio firme y fuerte. Momentos de decisión que afectan toda la vida y toda la eternidad. A veces dibujamos sobre nuestro pecho el corazón poético, digamos, ¿no? No es el órgano ahí que bombea sangre, sino y ponemos en el medio un trono. ¿Quién reina en tu vida? ¿Quién reina? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? Y entonces a veces ponemos la palabra yo. Sobre ese trono mando yo. Yo. Y realmente lo que nos enseñan las Escrituras es que no mande yo con todos mis errores y fracasos, sino que pongamos a Dios sobre el trono de nuestra vida. Y entonces ahí en esa decisión, esa transición y entendimiento, Timoteo, creciendo en la misión, toma esta decisión de reconciliarse primero con Dios y dejar que Dios diseñara su vida. Pero, ¿cómo fue el comienzo de la vida cristiana de Timoteo? Entonces, tenemos en una segunda diapositiva Hechos 16. ¿Por qué Hechos? Porque hay que cambiar de libro. ¿Saben qué? Arrancamos en la parte de cartas pastorales de Pablo, Juan, Pedro, ¿sí? Pero el libro de los Hechos es donde ellos recorrieron, y especialmente San Pablo, recorriendo todo el mundo conocido, está levantando iglesias, está fundando iglesias. Y leemos entonces del momento cuando Timoteo llegó a ser un discípulo del Señor Jesús. Y en realidad vamos a ver qué le parecía a la gente de este discípulo. Versículo 1 de 16 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y ese griego no era creyente ni era prosélito, no creía nada, se ve. Daba buen testimonio de él. Los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Yo les voy a estar mostrando un mapa, porque así se ubican. Ahora ven el mar Mediterráneo, ven el círculo de más abajo en el rincón donde es Jerusalén. Y después el círculo del medio es Derbe, y un poco más arriba tenemos a Listra e Iconio. Listra es la ciudad donde nació y vivió y se crió Timoteo.
Pablo entonces va levantando iglesias en estos lugares. Esto viene a ser el moderno Turquía. Y tenemos todo allí, Grecia, Italia, todos esos lugares hermosos sobre el mar Mediterráneo. Y para abajo tenemos Egipto y todo el continente africano. Qué lindo es ponernos en el sitio geográfico para apreciar los movimientos misioneros. Entonces en Listra, allí, el círculo de más arriba, es donde Pablo pregunta seguramente, observa, ¿y qué les parece de Timoteo? ¿Qué tal va Timoteo? Y entonces versículo 2 dice, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y entonces, cuando hablamos de lo que notaba la gente, de buen testimonio, ¿qué estamos pensando cuando decimos buen testimonio? Yo pienso en responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hablar de un buen estudiante, es un estudiante responsable que cumple con todas las cosas. Y acá tenemos a Timoteo creciendo en la misión. Perseverancia. Claro, a veces las cosas se ponen difíciles, pero la perseverancia hace que nosotros continuemos a pesar de. ¿Qué les parece de la palabra actitudes? Si vamos a dar buen testimonio de algo, si alguien pregunta, ¿qué tal como un empleado? ¿No? Tenemos que dar referencias. Y bueno, actitudes. Bueno, tiene actitudes positivas, es obediente, es siempre metedor, actitudes, es honesto, ánimo. Y en este caso para Timoteo algo tan importante al pensar que iba a acompañar a nadie menos que el apóstol Pablo al recorrer en zonas tan difíciles. No era una vacación, no era un paseo, un turismo, ahí vamos a ir por Turquía, ¿no? Nada por el estilo. Esto era trabajo, eran privaciones, peligros de todo tipo. Entonces, pasión por la gente es una de las cosas. Como yo decía de esta persona que se despierta de noche para orar por las personas a quienes Dios había puesto sobre su corazón. Personas en su necesidad. ¿Cuántas veces Dios nos despierta para orar por determinada persona y al día siguiente nos damos cuenta que estuvo pasando por momentos difíciles? Pasión por la gente y fruto. Cuando hablamos de fruto, como en el contexto bíblico, son los resultados de nuestra fe, ¿sí? Que se ven, se ve de qué árbol somos. Y entonces se veía que Timoteo era de Dios, ¿sí? Entonces, ahora estamos leyendo en la próxima, o sea, en la diapositiva 3, que si tenemos maestros light, lo ven allí, vamos a usar una palabra de moda, ¿no? Un maestro light o una iglesia con poco compromiso, eso producirá discípulos poco motivados. Poco motivados. Si el atractivo es de fiestas, de hacer esto y lo otro, el deporte en la iglesia y todos los demás, está todo bien. Pero el líder de los jóvenes, el líder, el referente, tiene que ofrecer algo sustancioso de su vida cristiana, de su relación con Dios, de la palabra de Dios. Una iglesia light va a producir discípulos vacilantes, inestables. Una iglesia de poco compromiso
no tendrá nuevos pastores, nuevos predicadores, aquellos que salen a llevar el Evangelio, no van a tener esa convicción fuerte de decir, el mundo necesita la luz de Cristo. Entonces, para eso, ustedes ven allí Hechos 14, 1 y 2. Y les voy a mostrar un poco cómo como a veces sucede en las películas, donde a través de una tercera persona se ve la valentía, el heroísmo de la persona protagonista, ¿no? Salva al mundo y entonces vemos a través de ojos femeninos, por ejemplo, este gran personaje. Bueno, vamos a estar encontrando que Timoteo estaba al tanto de la vida arriesgada y de mucho coraje que tenía San Pablo. Leemos entonces, aconteció en Iconio, de más arriba, y entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Así que predicó Pablo y la gente se volcó hacia lo que él estaba enseñando. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con confianza, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, algunos a favor y otros en contra. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles, algunos en contra del Evangelio y otros a favor del Evangelio. Entonces dice que cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Qué feo, ¿no? Estarían predicando y ahí vuela una piedra y otra piedra. Y habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe. Y allí predicaban el Evangelio. ¿A dónde huyeron? A la ciudad de Timoteo, Listra. Entonces, allá está atento este joven. ¿Quiénes son estos predicadores? ¿Y qué vienen haciendo? ¿Por qué vienen corriendo de allá? Bueno, vienen con un mensaje que algunos aceptan y otros no. Y dice que llegando a la ciudad de Timoteo, había cierto hombre allí sentado, imposibilitado de los pies, desde nacimiento no caminó nunca, y este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto que lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces, bueno, los sacerdotes del templo de Júpiter quieren hacer sacrificios, quieren capitalizar en este hecho y decir, bueno, este es el Dios que yo siempre les predico y vamos a hacerle a Pablo un sacrificio de un becerro. Entonces Pablo dice, no, de ninguna manera, nosotros somos como ustedes. Y dicen que rompieron sus ropas para mostrar que, bueno, nosotros somos de carne y hueso también, tenemos pelitos acá, somos personas. Y entonces dice también, somos hombres semejantes a ustedes y os anunciamos que de estas vanidades, estas cosas inútiles, os convirtáis al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces dice, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio.
Y después, versículo 19 dice que, bueno, vinieron de la ciudad donde los habían corrido, de Antioquía, de Pisidia y de Iconio, y persuadieron a la multitud y apedrearon a Pedro. A Pablo. Lo apedrearon, dejándolo muerto. Dice que habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Vuelvo a decir lo que dijimos al principio. El Evangelio no es el ofrecimiento del oro y el moro, no es el ofrecimiento de una vida fácil, no es resolver todos tus problemas y Dios te va a servir en bandeja de plata. No, nosotros le vamos a servir a Dios. Jesús vino a servirnos a nosotros, a dar su vida en la cruz por tus pecados y los míos. Él dice que las aves tienen sus nidos, los zorros tienen sus cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no vino con lujo. Juan el Bautista tampoco. Jesús dice a la gente, ¿qué salieron a ver cuando fueron a escuchar a Juan el Bautista? ¿Qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropas reales? No, esa gente está para el palacio. Nosotros estamos para predicar el Evangelio. Y entonces, dice acá que lo dejaron por muerto, pero rodeándole los discípulos. Y aquí, en esta ciudad de Listra, tenemos a Timoteo, un discípulo, uno de los frutos de la predicación de San Pablo. Y ahí está viendo su maestro, su mentor, tapado en piedras. Pero se levanta, dice, se levantó Pablo y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para la próxima ciudad que se llama Derbe. Esto es muy interesante. ¿Qué fueron a hacer? ¿A esconderse? No. Dice acá que anunciaron el Evangelio en aquella ciudad y en toda la zona y después volvieron a Listra donde lo habían apedreado. ¿Quería más? No se achicaba Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos. Y aquí está la clave de lo que yo quiero enseñarles hoy. Que confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es necesario. Como dijimos al principio, el que quiere vivir piadosamente sufrirá persecución. A veces por tu familia, por tus compañeros, por la otra gente. Te vas a achicar o te vas a poner fuerte. Cuando yo era adolescente, hubo un periodo ahí donde yo quería como andar en el medio, conformar a mis amigos, mostrarles que yo era tan guapo como ellos. Qué necio que fui. Pero gracias a Dios tenía su mano sobre mí y me agarró a tiempo. Me enterré la cabeza, digo yo a veces, en este libro. Y Dios entonces me dio fuerza y aprendí de memoria ese versículo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué estaba haciendo Timoteo? ¿De quién aprendió su evangelio? ¿De alguien que vivía entre algodones? No, de alguien que había dado su vida, listo a dar su vida por el mensaje que llevaba. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Me gustaría compartir con ustedes un videíto que no tiene nada que ver con la vida cristiana, pero sí en el sentido del esfuerzo, de la disciplina, de la satisfacción de hacer las cosas bien. Disfruten de Rocky Balboa.
qué satisfacción, ¿no? Qué energía tener después de tanto entrenamiento. Y así es también, qué lindo y qué energía cuando estamos llenos de esta palabra. Y Pablo le dice a Timoteo, este joven discípulo creciendo en la misión, dice: tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, fuerza para soportar las dificultades, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, todo Turquía allí, era muy, muy difícil. Y la ciudad de Timoteo, sí, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y sigue diciendo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Así que están invitados a escuchar más sobre este tema de un evangelio que transforma vidas, que no te ofrece una vida así re sencilla, pero sí limpia de todas aquellas cosas que entristece a la gente. Tu matrimonio va a ser diferente si te podés casar en el Señor, como nos enseñan las Escrituras. Si crías tus hijos según las Escrituras, vas a tener una familia hermosa. Vamos a ver entonces los horarios para que nos visiten este fin de semana. Los hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica de Mercedes te invitamos a participar de nuestras reuniones. Los días jueves a las 8, en la iglesia de Plaza La Valleja tenemos la reunión de oración y estudio bíblico, el punto de encuentro para orar y también estudiar la Biblia. Los sábados a las 20 horas, también en Plaza, tenemos la reunión de jóvenes. Entre más de juegos y canciones, aprenderemos de Dios. Los adolescentes también lo hacen. Los sábados a las 6 de la tarde, pero en Barrio 33. Como sabrás, todos los domingos la iglesia a las 10 de la mañana te espera en la escuela dominical, en ese espacio dedicado a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en donde juntos aprenderemos de la palabra de Dios de una forma divertida, dinámica y sencilla. Las reuniones generales se dan en Plaza La Valleja los domingos a las 6 de la tarde. Queremos invitarte a celebrar con nosotros la Cena del Señor. Y a las 19:30 tenemos también la reunión familiar. A esta no podés faltar. Vení con toda tu familia a la reunión familiar. La iglesia te espera los jueves, los sábados y los domingos. Agenda Así quedamos entonces a la espera de tu visita entre nosotros, con toda tranquilidad, un domingo por la tarde a las 19:30. ¿Qué más se puede pedir? Hermosa familia espiritual, un lugar cómodo donde se va a escuchar la palabra del Señor. Que Dios te bendiga en esta semana. Quiero proclamar de tu majestad